tardes, amigos, estamos nuevamente con vosotros aquí en el programa Víctimas del Odio, que en su versión larga, la de los viernes, en la que vamos a poner en lugar de noticias y cosas que os puedan interesar de actualidad, lo que vamos a hacer es una serie de contertulias o tertulias con nuestros invitados, bien sea uno o sean varios, y trataremos de resolver vuestras dudas a partir de nuestros comentarios de lo que nos ha sucedido o ha sucedido a nuestros invitados, y entonces tendremos un programa muy diferente del domingo. Ese programa del domingo, que es el que verdaderamente se va a dedicar a la actualidad, a la noticia, y en el que vamos a contar siempre con dos cosas muy importantes. Al principio del programa, una sección de noticias que va a llevar nuestra corresponsal en Alicante, y al final los consejos de nuestro amigo Jesús, muy importantes también, porque estoy completamente seguro que a alguno de vosotros en un momento dado os puede servir para salir de un aprieto. Bien, esta tarde noche tenemos aquí con nosotros a una invitada que ya la hemos tenido anteriormente. Y como se quedó un poco corto los comentarios, porque era tan amplio lo que estábamos hablando, que era el uso del lenguaje por parte de todas estas personas que quieren llevarnos de la lucha de clases a la lucha de sexos, pues hemos traído nuevamente, la hemos puesto además hasta en el mismo sitio, parece que es que continuamos del otro día, y hemos traído nuevamente a Carmen Imaz. Carmen Imaz, filóloga. Carmen Imaz es una mujer con la cabeza sobre los hombros y que no se deja convencer por todas estas ideologías raritas que hoy en día pues nos quieren llevar al huerto. Y tenemos aquí a Carmen Imaz. Buenas tardes. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, qué guapísima estás hoy también. Gracias. Parece que no pasa el tiempo por ti. No. Bueno, y ya que no pasa el tiempo por nosotros, pues tenemos también a Jesús. Hola, Jesús. Hola a todos otra vez. Bueno, pues vamos a iniciar el programa de hoy con nuevas preguntas a Carmen, que nos resolverá desde un punto de vista de una persona formada en el lenguaje, que conoce muy bien la filología y sobre todo que conoce el DELE, que es esa nueva variante de normas que nos ha puesto, gracias a Dios, la Academia de la Lengua, porque la Academia de la Lengua es una de las pocas instituciones en este país que está resistiendo al ataque de esas femibolcheviques que son Carmen Calvo, la señora Murillo y compañía. Y bueno, pues esperemos que la Real Academia siga haciendo lo que dice su lema, fijando, muy importante, fijando las palabras e impidiendo que se las lleve las mareas, esas mareas de las que hablamos tanto. Aprovecho el inciso para anunciar públicamente que hay una persona que va a empezar a trabajar con nosotros desde la semana que viene en el noticiero de los domingos. Aprovecho aquí a hacer el inciso. Los viernes este programa de las 4 de la tarde va a contar estas entrevistas y las mesas redondas y todas estas cosas que hacemos, y los domingos, aunque también serán pequeñas entrevistas, nos vamos a dedicar más a la noticia, a enseñar, a ese rincón de Jesús Muñoz, que es tan importante porque le enseña a la gente a cómo defenderse ante una determinada situación. Y precisamente vamos a contar con Natalia, que es una señora que, bueno, digo señora porque ya estoy liado con lo de señorita y señora también, pero bueno, es una mujer que es una emprendedora, tiene una empresa, es una empresaria, y que en sus ratos libres se ha dedicado a luchar contra la mentira que supone todas estas informaciones cambiadas. Entonces es una mujer que en su empresa se dedican todos los días a revisar todos los medios de comunicación social de toda España y a hacer una estadística. Y en esa estadística incluye, o sea, es una estadística única y exclusivamente de todos estos temas, o sea, de lo que es asesinatos, intentos de asesinatos, violaciones, pretendidas manadas, todo lo que tenga que ver, o niños que han sufrido malos tratos y tal, que aparezca en la prensa. Entonces, concretamente en el mes de enero, esta mujer ha publicado a final de enero, que nosotros lo vamos a hacer, lo haremos público en nuestro próximo programa, esta estadística. Resulta que tan solo el 95% de los agresores sexuales en este país
no tienen la nacionalidad española. Solo el 95%. Eres un fascista y un racista. Lo que bueno, estás a mí diciendo. el otro día en la tertulia de por la mañana una persona que nos estaba escuchando, porque hablé acerca de Guaidó y del mandil de masón de Guaidó, parece ser que yo soy un neofalangista. Y bueno, pues lo de neo suena a cáncer, creo, ¿no? Neo es un tipo de cáncer. Y entonces, bueno, pues neofalangista también podía haber llamado neonazi. Hubiese quedado mucho mejor, porque el neofalangista queda como pues poquita cosa, ¿eh? Pero lo cierto es lo que hay. Lo que hay es que el 95% de los violadores en este país, en el mes de enero de 2019, resulta que no han nacido en España. ¿Y qué le vamos a hacer? Yo no tengo la culpa. O sea, lo que no puedo hacer es coger ahora mismo a 100 españoles, tirarlos a la calle, venga, a violar para que igualemos las estadísticas. Porque eso se llamaría paridad, que ese es otro problema del que no hemos hablado. ¿Ese problema de la paridad en el lenguaje en qué consiste? No, sí, el problema ya no es la paridad en el lenguaje. El problema es que todas estas historias que se basan en la lengua, como el lenguaje inclusivo, llevan a la ley de la paridad, por ejemplo. Es decir, queremos esa visibilidad, tanta visibilidad, que al final resulta que es que por narices tiene que haber entre el 40 y el 60% de cada sexo. Pero claro, como ahora mismo hay más hombres que mujeres, por ejemplo, en política, es que por narices ahí hay que meter mujeres. Pues hombre, vamos a ver, yo creo que ahí no importa que seas hombre y mujer, sino que lo que debería importar son los méritos, siempre. Siempre. Otra cosa es que estoy totalmente de acuerdo en que tengamos las mismas oportunidades, que en muchos países no las tenemos y que sí que hay que reconocer que, oye, que pues lo que acabamos de decir, que lo que hay que juzgar es el mérito. Y da igual lo que tengas entre las piernas. O sea, eso es lo que debería ser. A mí, desde luego, no me gustaría que me dieran un puesto en una empresa porque tengo tetas. Que las tengo, pero no lo quiero. O sea, me gustaría que me lo dieran porque sirvo o no. Lo que eres, claro. Como profesional. Además de que estamos hablando, o sea, vosotros os criminalizamos, pero luego queremos todo lo bueno para nosotros. Queremos igualdad, pero igualdad no. Igualdad cuando nos interesa. En el lenguaje, que el lenguaje no es sexista, pues ahí queremos una igualdad absurda que es que no tiene ningún sentido, pero luego a la hora de la verdad no queremos esa igualdad. Sí, la ley de la paridad, que paridad se supone que es igualdad porque viene de par, pero luego resulta que no, porque es que no hay ninguna igualdad cuando a mí me tienen que favorecer por ser mujer. Pues no estoy de acuerdo. Y además es absurdo porque dicen, claro, es que cuando esta gente que está a favor de la ley de la paridad te dice, no, es que ¿sabes qué pasa? Que es que más de la mitad de la población son mujeres. Ya, y esas mujeres hoy en día con el sufragio universal votan, pues que voten a quien quieran, ¿no? O sea, es decir, no es que, o sea, si votamos, votaremos al que queramos. No, pero es que ¿no? El problema es que no votas a quien quieres, estás votando listas cerradas. Bueno, eso sí, eso o sea, también estás es votando verdad. partidos, y como estás votando partidos, no votas ni hombres ni mujeres, sino partidos o partidas. Efectivamente. Las de Alfonso X. Exactamente. Las partidas de Alfonso X, que era lo que deberíamos votar. Pero sí. esa igualdad y esa paridad, porque no la llegamos efectivamente al extremo. Es decir, yo creo que estas representantes de mujeres quieren igualdad en todo, en los consejos de administración, en el lenguaje, en la televisión, yo quiero en igual. eso. Es un principio que me parece bien. Es decir, somos personas, mujer, hombre. Somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos constitucionales. Por supuesto. Vale, entonces si a mí se me exige que yo en mi empresa, que cotizo en el IBEX, tengo 10 hombres y 3 mujeres y ahora tengo que tener 5 y 5... O 6 y 4. Se me exige, yo podré exigir a mujeres que están en el paro que me rellenen el 50% de las plazas de una obra, o el 50% de las plazas de una mina, o el 50% de las plazas en una empresa, no sé, de camiones, en o de repartidor de cerveza. Efectivamente, que bajen bidones de cerveza que pesan 50 kilos y que lo bajen desde un camión. Es decir, entonces el otro día, es que esto lo comento a colación porque el otro día iba con un compañero y me obligaron a ir a un curso en mi trabajo de igualdad, diversidad y conciliación. Ya el nombre pues te hace ver un poco. La verdad es que me sorprendió porque el profesor que estaba allí impartiendo un poco el curso, pues entiendo que se las tiene que tragar dobladas. El hombre, en el sentido de que, claro, pues allí la gente va con el cuchillo.
yo no digo que sea un tío formado, pero llevo 14 años en esto, hablando de igualdad, violencia de género, denuncias falsas, mujeres maltratadas, conciliación, custodia compartida. Entonces, yo no digo que sepa más, pero ya poca gente me puede dar lecciones de moral. Entonces, hablaba sobre el tema de la diversidad, que yo pensé, equivocado, y aprendí una cosa, y es que la diversidad solamente pensé que se dedicaba a hablar de la homosexualidad, la transexualidad. No, hablar de diversidad, una persona diversa, no discapacitada mental, una persona diversa intelectual, ahora cambiando las palabras, es una persona que tenga una ceguera, que le falte un dedo, que sea negro, que sea... Ahora son diversidades, que hay que aceptarlas, ¿eh? De acuerdo, son personas, es que no es de acuerdo, es que es justo. Pero claro, cuando entra en el debate de la igualdad, pues yo con el compañero que iba, que ha sido afectado más o menos como yo, no lo sabes, pero yo he sido denunciado 7 veces, me han pedido 15 años y medio de prisión porque soy el hijo de Bin Laden. Entonces yo sé que debe ser que pegaba a mi mujer con un látigo como si estuviese un león en una jaula. Ya decía yo que me sonaba tu cara, tú mataste a Manolete, ¿no? Sí, ese mismo. Entonces, bueno, cuando ves hablar de igualdad y ves que hay compañeros de trabajo que hablan de la igualdad como... luchando en el siglo XVIII las mujeres lastradas por el heteropatriarcado, que es esa palabra y dices, pero es que las mujeres se... Y yo cuando escucho a una compañera de trabajo muy melenas así, muy mujer tal, y me dice, es que las mujeres se nos obliga a ser madres, porque se nos incita con el lenguaje. Y claro, cuando yo hago así, me giro, digo, perdona, pero me estás hablando en el siglo XXI, una mujer del siglo XXI me dice que está siendo presionada por la sociedad para ser madre. Pero si el problema que tenemos es que la pirámide poblacional se está invirtiendo porque vosotros no queréis tener hijos. Porque en cuanto se ha hablado del debate, yo paro, yo decido, yo quiero abortar o no quiero abortar, y el padre no pinta un carajo, hay padres, que yo no sé si estoy a favor o en contra, porque me da miedo decir hasta la palabra, a mí me apetece tener un vientre de alquiler y decir, no tengo que depender de una mujer, igual que una mujer se va a un banco de semen, con todo mi respeto, se insemina y es madre soltera, ¿por qué yo no puedo alquilar el vientre subrogado? Porque si lo hago yo como padre español heteropatriarcado blanco, soy un fascista y alquilo a la mujer. Coño, lo hace Ricky Martin, lo hace Miguel Bosé y son héroes del feminismo. Entonces, hablamos de igualdad, pero es que claro, porque las mujeres nos discriminan, pero tú qué problema, si somos funcionarios y tú y yo ganamos lo mismo. Pero vamos a ver, tú me estás hablando de igualdad, ¿de qué igualdad? Es que claro, porque las mujeres en una empresa, hasta donde yo sé, los empresarios españoles, son de los mejores a nivel mundial. Porque no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y los datos oficiales a nivel internacional. Pero me estás diciendo que los españoles, empresarios, son retrasados mentales porque sabiendo que las mujeres cobráis menos, contratan más a los hombres. Por lo que fuere, porque la media, ha salido estudio el otro día, además con un medio de izquierdas, La Sexta, manifiesta en un estudio que el 32% de las mujeres empiezan a tener o abandonan antes el puesto de trabajo porque quieren la conciliación familiar debido a que son madres. Claro, la pregunta es, si tú quieres ser madre y quieres prosperar en tu puesto de trabajo y dirigir la empresa o meterte en el puesto de administración o gestión de la empresa, hay un problema muy evidente. Hay unos 10 millones de divorcios en los últimos 10 años. El 75% de las custodias se otorgan a las mujeres, porque los hombres somos tontos. O sea, si yo me caso contigo, soy el mejor marido del mundo, el mejor padre, pero en el momento que ya no estoy contigo en la cama y en mi casa, ya soy un pelé, ¿no? Tengo que demostrar a la administración de justicia que sigo siendo el mismo padre que cuando estaba ayer contigo. Eso me parece surrealista. Sí, claro, sí. El principal problema vuestro de la igualdad, de estas mujeres que dicen representar a todas, si esto es muy fácil. ¿Tú quieres seguir gestionando? Pues si lo único que necesitas es tiempo para seguir trabajando en tu empresa, que te vean que eres una trabajadora, que dejas tu vida para seguir proporcionando profesionalmente, y es dar la custodia compartida. Automático. Sí, sí, bueno, por ¿para supuesto. qué dije nada? Dios mío de mi vida. Claro, pero si la igualdad no es que la tengas tú, la tenga yo, es que la igualdad tiene mi hijo o mi hija, que tiene el mismo derecho a estar contigo que conmigo. Pero eso de paro, claro, ya ahí empezaron a patinar las neuronas y ya vieron que le empezaron a dar cifras y ya la igualdad se convirtió, decía, bueno, pues es que el compañero igual tiene razón, claro, es que tú no me puedes decir igualdad cuando tú quieres igual que yo, pero yo no tengo derechos igual que tú. No, claro, es que ese es el juego del lenguaje que estamos haciendo, ¿no? O sea, la ley de la paridad resulta que no tiene nada que ver con la paridad. Es una paridad impuesta, pero para lo bueno, para unas personas. No, es que no es paridad. No o sea, es paridad. es que el resultado, efectivamente, el resultado pueden intentar que sea un número igual, pero eso no es a costa de igualdad de méritos, sino es a costa de dar por encima de todo más oportunidades a las mujeres.
porque sí, porque sí, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué más me da que el que me represente sea hombre o mujer? ¿Es que un hombre no me va a saber representar a mí? ¿O es que un hombre blanco no va a saber representar a un hombre negro? ¿O es que un hombre negro no puede representar a un hombre blanco? Entonces Obama no representa a ninguno, no ha representado a los estadounidenses. ¿Pero de qué estamos hablando? Sí. O sea, es que ese es el problema, o sea... El problema es que empezamos confundiendo sexo y género. Luego empezamos confundiendo igualdad, paridad, cuando resulta que pretendemos igualdad en las cosas que no tienen ninguna importancia, pero luego a la hora de la verdad no queremos igualdad, por lo que tú has dicho. No, claro, es que yo soy mujer, la ley de conciliación, no sé qué, pero los hombres no, porque entonces yo sí, pero... Vamos a ver. Primero, tendremos que tener los mismos derechos, pero iguales no somos, ¿eh? Es que no somos. No somos. No Ahí, somos. En la entrevista que hicimos a Fernando Cocho... Yo lo siento si alguien no lo sabía, que no somos iguales. Genéticamente. Sí, genéticamente. Pero en legislación... Durante eso años, somos iguales. durante millones de años, la naturaleza nos ha hecho como somos. Y ahora Carmen Calvo nos quiere cambiar en 10 minutos. Sí, por cierto, hablando de Carmen Calvo, mirad, voy a leer una cosa que es que me parece muy divertida. Esto es real, ¿eh? Esto es para contestar a la señora Carmen Calvo en cuanto a lo de cambiar el texto de la Constitución a un lenguaje que no sea sexista. Me vais a permitir que lo lea. Sí. Es un fragmento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, literal, la que está ahora. Y dice... Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, procurador o procuradora general de la República, controlador o controladora general de la República, fiscal general de la República, defensor o defensora del pueblo, ministros o ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la nación, finanzas, energía y minas, educación, gobernadores o gobernadoras, esto es que está mal puntuado, pero no es cosa mía, es de ellos, gobernadores o gobernadoras y alcaldes o alcaldesas de los estados y municipios fronterizos y de aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Y no sigo. Sí, porque sería eterno. O sea, que una frase que son 2, 4, unos 10 párrafos, o sea, 10 líneas, lo podemos resumir a 3,5. Efectivamente. Sí. O sea, esto es lo que queremos hacer con nuestra Constitución. Esto es lo que quiere la señora Calvo. La Constitución creo que es femenino, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que es que la Pepa es la del 18, la del 18 de marzo del... Pues mira, te iba a decir que la Constitución es de género inherente, pero no es verdad. Porque es una cosa que se llama género motivado por la terminación en ción, pero eso es una cosa totalmente gramatical. Así que... Sí, pero aparentemente te parecía femenino, ¿no? La Constitución. La Constitución, nombre como palabra, es una palabra de género femenino. Entonces, ¿qué más quiere la señora Calvo? Si ya es femenina. Entonces, la Constitución. Ponemos el Constituciono para hacerlo masculino. La Constitución o el Constitución. Oye, pues no está mal pensado. Esto es demencial, verdaderamente demencial. Quería comentar antes, cuando estabais hablando sobre esa paridad en las empresas, estuvimos aquí sentados, donde está ahora mismo sentada Carmen, estuvo Guadalupe. Tú ese día no estabas, pero ese día estaba Alicia Rubio aquí conmigo y estuvimos entrevistando a Guadalupe. ¿Y quién es Guadalupe? Guadalupe es presidenta de una asociación que básicamente se preocupa de los abuelos, de esos abuelos y abuelas, para que se queden contentos todos, esos abuelos y abuelas que no pueden ver a sus nietos y nietas, que la ley no se lo permite porque no hay una custodia compartida o porque han quitado la posibilidad de visitas a sus padres. Entonces, los mayores de esos padres que no tienen visitas, pues han constituido una asociación y Guadalupe es la presidenta. ¿Y a qué viene todo esto? Guadalupe es empresaria, curiosamente. Además, empresaria e importante. No viene aquí el caso del nombre de su empresa, porque ella tampoco quiso decirlo, pero ella, cuando surgió este tema de la paridad, dijo: a mí me gustaría que hubiese en los puestos directivos de mi empresa, que es una empresa importante y ganarían un buen dinero, hubiese más mujeres. Pero es que el problema es que no encuentro mujeres que quieran ser directivas de mi empresa, porque claro, yo las exijo que estén al pie del cañón las 24 horas del día. Claro. Entonces, en cuanto yo le digo a un señor, usted tiene que estar pendiente de la empresa los 7 días de la semana, las 24 horas, y un señor me dice, vale. Cuando se lo digo a una mujer me dice, no, es que yo no puedo. Solución, pues los directivos de mi empresa son todos hombres. Claro, ahora con esto de que la mitad tienen que ser mujeres, ¿qué hago? ¿Nombro directivos a una serie de señoras
para que no ejerzan de directivos porque no lo pueden hacer simplemente. El problema es que están acostumbradas, o se las está acostumbrando en este sentido, a que la mujer por norma, si se divorcia, se queda con la custodia, por tanto tiene que pedir reducción de jornada. Entonces jamás una mujer va a poder ser puesta en dirección con este feminismo que dice representaros, y jamás va a poder ejercer de madre, porque en el momento que se le exija, que entiendo que es normal y no quiero que se me entienda como algo machista, se le exige hacer el mismo por ley. No, es que usted es madre, pero va a ejercer las 8 o 10 horas que trabaja su marido, entonces usted automáticamente tiene que compartir sus hijos. El problema también reside, si me lo permitís, en que actualmente estamos acostumbrados a que un padre se divorcia y va a colación, aunque no me quiero separar del tema, pero para que entendáis un poco la filosofía, por qué determino esto así. Porque cuando una persona se divorcia, esta sociedad asume que cuando un padre se pierde a sus hijos, el régimen de visitas famoso de un fin de semana alterno y un día entre semana, lo tenemos como normal. Bueno, es que lo normal. Pero esta sociedad y estas mujeres feministas, cuando a una madre le dicen custodia compartida o le quitan la custodia y se la dan al padre, que es como si tuviese tocado la lotería 3 años seguidos, es imposible, las mujeres piensan, ¿qué habrá hecho para que quiten la custodia? Y claro, la pregunta es, coño, hablando en plata, ¿y qué ha hecho un padre para quitar la custodia? Pero si es que es lo habitual. Yo tengo una compañera de militar, me decía, es que me han quitado la custodia del niño, tengo que pagar no sé cuánta pensión. Y le dije, fulanita, bienvenida al club. Bien, efectivamente, bienvenida. Es que yo soy su madre. Y está mal, porque es una situación injusta. La verdad es que le han tenido una trampa y ha caído. Bueno, es una... Pero es muy raro eso. Es muy raro. Y otra circunstancia que he conocido, uno de los padres que va a venir próximamente de Guadalajara, tiene la guardia y custodia exclusiva. Y a ella le han permitido realizar sus visitas, en el punto de encuentro con visitas tuteladas. Si esto sucede en una mujer, es algo... ¡Ay, Dios mío! ¿El heteropatriarcado? No, señora, es que usted tiene la posibilidad de ser madre y el padre a tiempo completo. Es decir, es que nos tenemos que acostumbrar, igual que nos acostumbramos a ministros, ministras, diputados, diputadas, miembros, miembras. Yo no, que me acostumbro. A mí es una cosa que me retorce todavía un poco el cerebro. Nos tenemos que acostumbrar a que los niños no son propiedad de quien los pare. Los niños no tienen, no son propiedad de nadie. Eso es lo primero. Y tienes padre y madre, y por circunstancias personales y por el bienestar de los menores deben tener igualdad de contacto con uno y con otro. Entonces lo primero que tenemos que enseñar a las madres, cada vez hay más, como Carmen, aceptan que la igualdad es para todo. Y habrá que empezar a enseñar a la sociedad de que cuando una madre no es que renuncie a su hijo, sino que cuando se separa, ese niño tiene padre y que el 50% de ese tiempo tiene que estar con su padre, porque ese 50% lo puedes tú aprovechar para prepararte profesionalmente, para dedicar más a su trabajo y seguir avanzando en tu puesto de formación en la empresa. Eso llevará a la mujer a que tenga la verdadera paridad e igualdad en el puesto laboral. Pero es que no lo queremos. O sea, es que eso no es lo que quieren las feministas. Entre otras cosas, utilizan el término feminista, que viene de femenino, pero son cualquier cosa menos femeninas. O sea, es decir, ellas niegan la feminidad. Es todo un despropósito. O sea, lingüísticamente hablando, es todo un despropósito. La ley de la paridad resulta que luego no quieren la igualdad. Los feministas luego no quieren saber nada de lo femenino, porque luego reivindican ser como hombres. Tienes que matar todo lo femenino que tenemos en nosotras, pero luego, eso sí, luego queremos todos los derechos del mundo. Y entonces sí, ahí sí queremos, si queremos, por supuesto, tener hijos, entonces sí tenemos que ser mujeres porque vosotros no podéis, pero entonces, claro, perdona, entonces ya son míos, lo que tú has dicho, porque los he parido yo, pero entonces ahí ya no quiero ser igual que tú, porque yo quiero tener otras leyes diferentes. Igual que lo de la violencia, o sea, calla la violencia, la ley de violencia de género. O sea, de sexo, ¿no? De sexo. Pero no, es de género. Bueno, la RAE ya dice que está mal utilizado, que debería ser violencia contra las mujeres o violencia por cuestiones de sexo o que cuidado, que también hay violencia contra los hombres y cada vez más. Siempre lo ha habido, Siempre lo que pasa es que los hombres os da más vergüenza reconocerlo. Sí, los hombres no lo reconocen. Pero violencia física, ya no estamos hablando de malos tratos mentales, que en eso las mujeres han sido unas expertas de toda la vida. De toda la vida. Diros una cosa, y es que estábamos hablando de la propiedad de los niños. Los niños no son de nadie. Jesús, tú sabes que nosotros dentro de poco vamos a hacer un programa aquí en el que vamos a hablar de que los niños son propiedad del Estado. Es decir, los niños, tu niño, el niño entre su mamá y tú, el niño
podría ser tuyo, de ella o de los dos, pero resulta que en un futuro próximo vamos a hablar precisamente de los niños tutelados. De los niños tutelados, que eso es una vergüenza. Eso sí que es otro dilema. Es otra lacra. Es una lacra tremenda. Es decir, en un momento dado. Una lacra escondida, perdona, José Antonio, detrás de un negocio multimillonario de la administración. Vamos a ver, hay un negocio que consiste en. Necesitamos más niños tutelados porque este mes necesitamos más pasta. Y entonces, pues apretamos un poquito las clavijas y cualquier niño que tenga un problemilla a los padres, pues se lo quitamos y pasa a tutelarlo la administración. Entonces, bueno, pues los padres posiblemente mantengan al niño con 500 euros al mes, pero la administración necesita un mínimo de 3 o 4.000 para mantenerlo. Que no es que los 3 o 4.000 euros vayan al niño. No, 5.000 euros a la asociación o al ente público que tutele al niño, pero ese niño va tutelado a una familia a la que le pagan 600. No, bueno, negocio redondo. ¿Dónde están los otros 4.400? Yo tengo unos amigos que son padres de acogida de estos niños tutelados y a ellos les dan 800 euros. Pues mira, literal. 200 euros más de lo que nos saben contar nosotros. 800, si no me equivoco, 800. Nosotros tenemos testimonios de esto. Y además esto es una cosa que no precisamente no vamos a desvelar los nombres, pero estamos hablando de cargos muy altos de la administración. Cuando decimos cargos muy altos de la administración, es gente que tiene coche oficial con banderín. Yo siempre he dicho, cargo alto de la administración, coche oficial con banderín. Pues hay coche oficial con banderín y sin banderín también, porque son dos señoras, curiosamente, las pero son que... cargas, ¿no? Sí, todos son cargas, ¿no? Son cargas públicas que se lo están llevando crudo. Y estamos hablando de, volvemos a lo mismo, es como lo de la ley de violencia de género, estamos hablando de miles de millones de euros que no se sabe dónde van. Bueno, se sabe dónde van en general, porque cuando quieres especificar el punto exacto dónde van, claro, es que no se puede decir, porque entonces romperíamos esa adecuada situación en la cual no se sabe el nombre de los niños ni todo ese tipo de cosas. Por eso no hay cuentas, y como no hay cuentas, el Tribunal de Cuentas no las va a pasar y te lo puede llevar crudo sin ningún tipo de problema. Carmen, como buena profesional de la filología y analista, como hemos visto en el programa anterior, bueno, pues de ciertos textos que me ha dejado sorprendido, y que decirlo, de la Constitución bolivariana, me gustaría que me analizara, si es posible, Carmen, una frase muy conocida en los medios de comunicación en los últimos 3 meses, y es el famoso sí o sí de Carmen Calvo. No es el contexto ideológico del feminismo más radical, sino si fueses capaz de analizar, no sé si has visto las imágenes de Carmen Calvo en la... Bueno, pues Carmen Calvo es una mujer muy conocida últimamente. Sí. Entonces sale toda solemne en una rueda de prensa tras un Congreso de los Diputados, y dice una frase, algo así, luego lo pondremos en el vídeo para que la recordéis vosotros, en el que debido a los percances que están sufriendo las mujeres actualmente en la sociedad, a la mujer cuando denuncia hay que creerla sí o sí. ¿Por qué? Porque ella se basa en su frase de que cuando tienes relaciones sexuales con una mujer tienes que necesitar el sí expreso, porque si no te dice sí, todo lo demás es no, por tanto es violación. Y me gustaría que analizaras, olvídate del vídeo, sino que analizaras sintácticamente o como filóloga el contexto de esa frase tan demoledora y tan negativa para la mujer, y sobre todo para las relaciones sexuales, para el erotismo, para el cariño, todo lo que conlleva esa pequeña frase pero tan demoledora que destroza, pues como decía entre otras cosas Juca el otro día, incluso, luego lo cortaré que no me acuerdo, las relaciones que, bueno, nos gustan o no, sadomasoquistas, porque claro, ¿qué sucede con esa frase y esas relaciones sexuales que cada uno son libres de ejercerlas como quieran? Hombre, pues fíjate, en las relaciones sadomasoquistas siempre se ha dado ese sí o sí, o sea, siempre había un reconocimiento explícito de que llegaba un momento en que hasta que no dijeras una palabra determinada, todo era sí. Son códigos. Sí, claro, son códigos. En cuanto a ese sí o sí del lenguaje, bueno, pues evidentemente es absurdo, ¿no? O sea, sí o sí, o sea, una adversativa para decir sí o sí, o sea, una disyuntiva, ¿qué estamos hablando? Sí, pero sí, sí o sí, el o es inclusivo, porque en español el o es inclusivo, pero entonces tengo que elegir entre sí o sí o entre las dos cosas que son sí. Vale. Lingüísticamente hablando es una tontería, el problema no es lingüísticamente hablando. El problema es todo lo que conlleva. Jurídicamente y socialmente. Que es el análisis que yo quería, de alguna manera,
¿Cómo crees que puede llegar a calar, no en la sociedad, sino explícitamente en las mujeres, el que a la mujer hay que creerla? Es decir, que digas lo que digas, hagas lo que hagas, siempre vas a ser creída. ¿Qué sensación de poder puede dar eso? Esa es la igualdad, ¿no? Esa es la igualdad que queremos, ¿no? Eso es el análisis. Claro, ahí está. Por eso os decía que esto no tiene sentido desde el primer momento, ¿no? O sea, queremos igualdad, que significa que somos iguales, pero resulta que no queremos la igualdad. Queremos justo lo contrario. Queremos que nos crean siempre. Queremos tener todos los derechos. Queremos tener, como hablábamos, la custodia nosotros. Queremos. Vamos a ver. ¿No somos iguales? Pues esto tendrá que ser al 50%, ¿no? O sea, te tendrán que creer a ti tanto como a mí. Mira, yo estoy totalmente en contra de la violencia de género. Entre otras cosas porque ya os digo que lingüísticamente no se sostiene, pero es que políticamente es que no hablo porque eso es un despropósito. Toda la política es un despropósito y más en este país que tenemos los mejores políticos del mundo, vamos, ¿verdad? Sí, son maravillosos. Sobre todo a la hora de cobrar. Yo siempre me acuerdo de una cosa que leí en el Facebook que me hizo mucha gracia. Dice, como vengan los extraterrestres y nos digan que les presentemos a nuestros líderes, ¡qué vergüenza, por Dios! Sí, qué vergüenza. Qué vergüenza. No solo en España, por desgracia, desgraciadamente. en toda la Europa democrática. Solamente yo conozco, o yo entiendo que hay 2 líderes mundiales que precisamente denostados por estos que tenemos aquí, que son por un lado el señor Trump, que tendrá todos los defectos del mundo pero como líder de su país es único, y el señor Putin, que tendrá todos los defectos del mundo pero que Rusia es lo primero, igual que el señor Sánchez, que lo primero es España. ¿No? No, lo primero es su sueldo, su mujer y su sillón en Moncloa. Y luego el resto de los españoles. Y luego lo demás. O sea, lo demás no... Nada. Pues por desgracia, ese es el problema. Y haciendo caso a lo que tú dices, si vienen los extraterrestres, gracias a Dios hablarás con Trump y con Putin y no con Sánchez. Bueno, en cualquier caso, hablando de lo que estamos hablando del sí o sí, es que esto me ha recordado además a otra cosa, con esto de la violencia de género, la famosa ley esta, y además del sí o sí. O sea, es decir, vosotros necesitáis un sí o sí explícito nuestro, pero ¿y nosotros vuestro? Porque ¿cuántas veces siempre se ha dicho que no hay nada peor que una mujer despechada? Es como un jabalí herido. Sí, claro, porque ¿sabéis qué pasa? Que no somos iguales que vosotros. Entonces a un hombre os desprecian, me refiero sexualmente hablando, y haces así y dices, pues mala suerte, compañero. Te aguantas. Claro, pero es que una mujer nos despechan y como nosotras somos el bello sexo, acordaos, vosotros el sexo feo, pero nosotros el bello sexo, es como, ¿cómo me pueden despreciar a mí si estoy buenísima? Si tú desprecias a una mujer, puede ser que te encuentres con una denuncia de violencia de género. Eso te lo vas a encontrar. No, seguro. Es que te puedo poner papeles encima de la mesa de casos concretos que simplemente lo que ha sucedido es que una señora ha querido llevarse a un señor a la cama, el señor le ha dicho tú no eres mi tipo y ella ha plantificado una denuncia por violencia de género. Pero ¿sabes cuál es el problema? Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que esto se lleva desde niños. O sea, es decir, ya una adolescente está habiendo muchísimas denuncias de niñas despechadas que con sus 14, 15, 16 años pues se van directamente y denuncian a ese chico por violación, por no sé qué, por no sé qué. Entonces es un niño que sin comerlas ni beberlas, simplemente porque no le gusta a esa chica, se está viendo ya que está iniciando su vida con un problema, con una denuncia o en un reformatorio o en la cárcel o en lo que sea por las denuncias falsas. Pero hay que sí o sí, hay que creer a las mujeres. Claro, sí o sí, ¿no? Por encima de todo. Es que sintácticamente es una frase muy sencilla, pero jurídicamente es unas consecuencias demoledoras para una gran parte de la sociedad, que somos el 47 o 48% de la población. Es decir, cuando se habla de una ley nazi, y lo digo con letras mayúsculas subrayadas y entre comillas, le guste a quien le guste, me reafirmo más cuando hoy, bueno, pues iba a venir, pero lo veremos en un programa distinto. Vamos a analizar programas muy bonitos como son las pulseras telemáticas y la anticonstitucional ley integral de violencia de género, que no sé si hay un detalle que te vas a sorprender. Tú sabías que, por ejemplo, toda una doctora en Derecho como la del sí o sí, la famosa ley estrella, las mujeres BOVE del PSOE, María Teresa Fernández de la Vega y Carmen Calvo, lucharon por vosotras lo que tú no sabes. Es decir, lucharon por que tengáis una ley que os defiendan de depravados como nosotros, pero resulta que el día que se va a votar esa ley en el Congreso, Carmen Calvo y María Teresa Fernández de la Vega se ausentaron de la votación. Toda una doctora en Derecho. Mi pregunta es, igual tiene una indisposición, que puede ser, las dos es complicado, o porque toda una doctora en Derecho sabía que era una ley anticonstitucional.
No solo anticonstitucional, es una ley que puede acabar llevando a determinada gente a un proceso similar al de Nuremberg. Efectivamente. Yo si no me equivoco, porque en estas cosas no estoy muy puesta, creo que hay un caso de un italiano casado con una mujer española que ha llevado la ley de la violencia de género ante el tribunal. Francesco Arcuri. Claro. Pero bueno, es un caso que está muy mediático por el tema de la famosa Juana Rivas. Y Bruselas, Estrasburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es lo mismo que el complejo de Moncloa actualmente dirigido por Pedro Sánchez. Como dato también anecdótico, os digo que hay de las 12 sentencias, votos particulares emitidos, porque esta ley nace con 150 recursos de inconstitucionalidad y con un informe en contra que en el apartado 11º del Consejo General del Poder Judicial dice de esta ley que está en contra de ella, puesto que instaura de nuevo el derecho penal de autor, es decir, el de los blancos contra los negros y el de los alemanes contra los judíos. E instaura los tribunales de orden público. Efectivamente. Eso que se llaman de violencia de género, pero son tribunales de orden público. La Santa Inquisición del siglo XXI. Efectivamente. Entonces, uno de los votos, y nos hablará extensamente Papá Maravilla, que es el que ha descubierto esto, y yo llevo en esto 14 años y todavía sigo aprendiendo, y me descubre la sentencia, no recuerdo el nombre del titular del magistrado. Mergren. No, Mergren es el jurista alemán nazi al que se hace referencia en la sentencia. Bueno, pues hay una sentencia del Tribunal Constitucional, igual me equivoco, pero bueno, la pondremos luego en vídeo, de 8 de mayo del 2004-2005, cuando se hace el informe del Tribunal Constitucional, 2008 creo recordar. Y hay una sentencia, el párrafo 7 de la sentencia dice literalmente que este señor del Tribunal Constitucional quiere dejar por escrito dicha oposición a la ley porque esto sería el sueño de Merger. Claro, cuando oyes eso dices, ¿y este quién es? Y buscas en San Google y resulta que es un jurista alemán que estimuló judicialmente cierta manipulación de la jurisprudencia alemana para instaurar dos tipos de código penal: el de los buenos, los alemanes, y el de los malos, los judíos. Entonces, claro, cuando un miembro del Tribunal Constitucional con 5 votos en contra de esa ley dice algo parecido a eso, entiendes ahora por qué yo digo que es una ley nazi. Hombre, y tanto. Sí, no. Cuando discrimina, propiamente. Y además hay una sentencia reciente del mes pasado, creo que ha sido, el Tribunal Supremo dice literalmente la sentencia, analizada por varios medios de comunicación, que hay algunos que estaban defendiendo y periodistas ya, pues que acuden a páginas como la mía, que son muy políticamente incorrectas, malosdatosfalsos.com, y te piden ayuda, porque luego esa sentencia dice que en una discusión de pareja donde ella le da un puñetazo a él, lo dice la sentencia, con la mano abierta le da una torta en la cara y ella le contesta con una patada. Inicia la agresión y repito, ella puñetazo, él torta. Puñetazo es esto, agresión mucho más contundente, y torta es esto. Y ella le devuelve una patada. Bueno, pues él ha sido condenado a 6 meses de prisión y ella 3. Ya. Entonces, claro, cuando analizas sintácticamente esa frase, nos metemos jurídicamente en un procedimiento judicial y ves que la igualdad que se proclama para vosotras con respecto a nosotros, luego judicialmente o jurídicamente o socialmente estamos por debajo del umbral de un gusano, ¿qué clase de igualdad quieren para con nosotros? Es que esa es la historia, es que la igualdad no es igualdad, es que es la manipulación del lenguaje total y absoluta. Es que no es una igualdad, es una discriminación positiva y muy grave. Una discriminación. Mirad, os voy a contar una cosa. Cuando yo me separé del padre de mi hija fue tremendo. O sea, muchas veces me gustaría que las personas que recurren a las falsas denuncias hubieran pasado lo que he pasado yo. Y nunca me ha puesto una mano encima, ¿eh? Pero me gustaría que lo pasaran, porque fue una verdadera pesadilla. Ya llegó un momento en que yo ya no podía más, estaba desesperada y fui a denunciar porque me estaba volviendo loca a mí, a mi hija y a todos. Y me encuentro con una abogada de oficio que era como la de Caroline esta de Poltergeist, ¿os acordáis? Físicamente exactamente igual, y lo primero que me dice es ¿cómo? Digo, pues mira, me ha pasado esto y es que me está amargando la vida. Yo me separo en junio. Él no admite que me separe, no le parece nada bien después de muchos años de haberlo pasado francamente mal. Y en diciembre, a finales de diciembre, ya es cuando ya no puedo más y digo, mira, necesito que me deje en paz, necesito solamente que me lo alejen un poquito, ¿no? O sea, yo no pedía nada, yo lo único que decía, por favor, es que no puedo más, que me deje en paz, que es que me está matando a mi hija y a mí. Pero matando de agobio, ¿no? Sí, psicológicamente. Ya separada, estoy hablando ya separada. Y de repente me encuentro a esta que era como el amo del calabozo diciéndome que es policía municipal. Pues hay que machacarlo.
le vamos a dejar sin empleo. Y yo, no, mira, perdóname, pero es que no es eso. O sea, yo lo único que necesito es que me deje tranquila, porque es que nos está volviendo locas a la niña y a mí. O sea, es que lo único que quiero es, por favor, o sea, que alguien le diga que me deje tranquila, nada más. Pues mira, le vamos a decir que te ha amenazado con el arma. Es que no es verdad. Vamos a decir que te ha dicho que te va a matar. No, es que no es verdad. Es que ¿cuánto mide? Pues casi 2 metros. Vamos a decir que te ha puesto la mano... Es que no es verdad. Porque solamente una vez me cogió del brazo, me dejó los dedos marcados, pero no era su intención hacerme daño, es la tensión del momento. Y otra vez que me fue a apartar, y claro, un tío muy grande con la tensión, pues me empujó un poco más de la cuenta. Pero en ningún momento, lo digo como lo siento, en ningún momento quiso hacerme daño, ni ponerme la mano encima, ni nada por el estilo. Nunca me ha amenazado con el arma, nunca he visto el arma en casa, nunca se la ha traído en casa, jamás. Bueno, pues es que lo iban a meter en la cárcel, es que me iba a quedar con la casa, es que me iba a quedar con todo el sueldo, es que me iba a quedar con no sé qué. ¿Cómo me suena eso? Claro. Y entonces yo fui la que dije, ¿cómo? Ni de broma, ni hablar. Yo no miento. Pues no miento, no solo no miento, es que ni miento ni exagero lo más mínimo. O sea, si os digo, me cogió del brazo, y si os digo, me dejó los dedos marcados, pero porque no era su intención, era porque no era su intención. Porque, hombre, eso se nota. Hay que entender que es un hombre, como dices, de 2 metros, claro, que puede pesar 100 kilos y que su fuerza, a lo mejor, en un momento dado, me ha pasado a mí, a lo mejor con mi mujer, que ella tiene mala atención, y la he cogido y la he enganchado para... Pero para cualquier cosa. Pero bueno, por favor, que somos... pero nos ha pasado toda la vida. Que de jugar con los chicos, igual tienes todo lleno de moratones, y desde luego era jugando y no era nada de intención de hacer daño, ni unos a otros ni otros a unos, ¿eh? Bueno, pues no sabéis cómo se puso la abogada, porque no quise entrar en su juego, ¿eh? Y eso que fue una abogada de oficio, que me la encontré. Y el turno de oficio y violencia de género, bueno. Pero me refiero y te estoy hablando de hace ya 14 años, ¿eh? O sea, es decir, justo en el inicio de la ley. Yo me separé en el 2005, en junio del 2005. La denuncia la tuve que poner en diciembre, finales de diciembre del 2005, porque me volvía loca. Pero por supuesto en ningún momento dije ni que me había amenazado, ni que no sé qué. Yo lo único que decía, vamos a ver, si es que no pienso mentir. Bueno, dijo que no me llevaba, que ese día ya porque no podía dejarlo en una compañera, pero que desde luego no me volvía a llevar nunca más en la vida. Y no fui a la oficina correspondiente a que me dijeran nada, que si eso ya, fijaos cómo me encontré a la abogada, imaginaos en estos sitios que ya te van, vamos, ya es que te dan hasta el guión de lo que tienes que decir, ¿eh? Eso nos ha pasado, me pasó a mí antes de conocer a José Antonio, una entrevista, bueno, pues con una amiga que me conoce hace ya varios tiempo, y me propuso hacer una entrevista a una mujer maltratada, me contaron el caso, iba con las cámaras tal como las que tenemos aquí hoy, y no pude grabarla. Se me encogió el alma, o sea, me puse a llorar con ella, la enganché de la mano, por el respeto y me apetecía darle un abrazo, porque fue un caso tremendo, fue de los casos de maltrato hacia una mujer que más, y desde aquí ya sabe que ve mis entrevistas, te mando un beso enorme. A veces cuando recuerdo su caso me cuesta hablar, porque, joder, encontrar una chavala joven con una niña de 9 años maltratada y abusada sexualmente, y su hija en el baño con este malnacido, y luego la propia Guardia Civil diciéndola que no es un servicio de taxi, dejándola abandonada a las 3 de la mañana tras la comparecencia de la Guardia Civil, dejarle a las 3 de la mañana en la casa abandonada, en la puerta de la casa, con una niña de 9 años, en la casa de él, sin vergüenza o mal nacido yo tuve que pedir un día libre en mi trabajo para poderla acompañar al juzgado de Guadalajara. Recuerdo como si fuera ahora mismo el viaje que tuve con ella, y casi yo no tenía miedo, pues yo soy pequeño, pero bueno, me puedo defender y no tengo miedo a ni a nadie, pero viví con ella y con la persona que me la presentó un viaje de 45 minutos a Guadalajara, de verdad que, o sea, era una obsesión, o sea, la mujer que te sientas con ella 10 segundos y sabes, no me cuentes nada, es que se ve que eres mujer maltratada. Efectivamente. Es que eso no hace falta ser estudio de género, ni ser una feminista como Paqui Granados ni Juana Rivas, es que no hace falta, es que una persona, una víctima femenina, una víctima, yo no soy psicólogo, no soy experto en nada, soy un humilde padre de familia, pero joder, cuando ves a una víctima real de algo que ha vivido, Cuando ves esa mirada que se te agrieta, un cristal que ves las lágrimas, que se le atraganta la voz, que no puede hablar, que vive obsesionada y te cuenta como a su hija, bueno, pues no voy a contar anécdotas desagradables, pero a mí me sorprendía cómo una mujer, una persona en general, puede aguantar eso hasta el límite por su propia hija, hasta que un día, bueno, pues se levanta y descubre prácticamente a su hija, pues antes de la penetración, pues lo que sucede de una niña de 9 años.
Y lo primero que le digo, que me enrollo, es que es un caso que me ha dolido mucho. Hombre. Lo primero que le dice el sistema es: te ayudamos, pero a condición de que entres en el frigorífico feminista, digas esto, vamos a por esto. No, es que a mí nunca me ha pegado. Ha abusado de mí estando dormida, ha intentado abusar de mi hija, sí que es verdad que ha podido ejercer un maltrato psicológico, jamás me he puesto la mano encima, nunca. Bueno, pues había que decir eso, y como no se sometió a la doctrina feminista, pues la dejaron tirada, y ha tenido que ayudarle, pues esta mujer me la presentó, y yo, y ayudarla incluso con desplazamientos, ayudarla con terapia. Ha ido Cuca en la entrevista, y bueno, pues simplemente, sin más, es corroborar lo que dices tú, porque no es la primera vez que lo oigo, sino que es una tercera, una cuarta y una quinta, y son muchas mujeres las que están diciendo que esta ley integral de violencia de género no solamente las ayuda, sino que encima las deja desprotegidas. Sí, no, es tremendo, es tremendo. Y además eso, o sea, que a las personas que ponen denuncias falsas, solamente que vivieran lo que viven las personas que de verdad lo han sufrido. Pero eso no lo solucionamos con una ley de violencia de género. Es decir, yo soy de las que opino que lo que está mal hecho, y a por ellos a muerte. Sean hombres, eso, mujeres o medio pensionistas. ¿De acuerdo? Pero para eso hay una cosa que se llaman agravantes, que no hace falta que cambiemos la ley tiene que ser la misma para todos, porque yo, por ejemplo, yo soy grande y yo he hecho artes marciales toda mi vida. Yo he hecho karate, he hecho full contact, he hecho boxeo tailandés, he hecho taekwondo. Claro, ¿me vas a comparar a mí con una niña que pesa 50 kilos? ¿De acuerdo? En un enfrentamiento con alguien que... Pues no, evidentemente no es lo mismo. A ver, tú vas a tener siempre más fuerza que yo, Jesús. Vas a tener siempre más fuerza que yo porque eres hombre. Pero no va a ser lo mismo si tú y yo nos peleamos a si te peleas con una niña de 50 kilos, ¿eh? Yo no te voy a pegar un tortazo. Tú me vas a dar donde sabes que yo te voy a pegar un puñetazo en el pecho, que te voy a pegar con los hombros, con la cadera, con todo el cuerpo, que luego me darás tú uno y me matarás, pero que no es lo mismo. Entonces hay una cosa que se llaman agravantes. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, esos agravantes. Igual que hay agravantes también de mentales, o sea, es decir, hay gente súper retorcida que te pueden estar machacando la vida, ¿eh? Y luego, hablando de igualdad, vamos a llevarnos un poco a nuestro terreno, José Antonio. Tanta igualdad para los puestos de trabajo y todo, ¿y por qué luego las pruebas físicas en el ejército no son iguales para hombres y para mujeres? Uy, madre mía, es un punto horrible, porque te voy a decir una cosa, el problema no es ese, el problema es que luego, a la hora de la verdad, las cosas son complicadas. Mira, yo recuerdo, como ya estoy fuera del ejército, me puedo permitir el lujo de hablar, un cuartel que está en Fuerteventura, y yo era el jefe de sanidad de ese cuartel, y llegar a hablar con el coronel de un determinado tema, y una soldadito que estaba allí de secretaria, pues se me puso en plan feminista. ¿Y esto? Y entonces me di cuenta de una cosa muy curiosa, y es que los soldados de infantería con un fusil pegando barrigazos en la pista americana eran chicos, y las oficinistas, todas las oficinistas del cuartel, eran chicas. Y dije, esto es igualdad. ¿Ves? Pues eso es lo que queremos, igualdad, pero que no es igualdad, o sea, es todo mentira. Estamos utilizando el lenguaje para lo que queremos, es lo que quieren las chicas. Es que me da rabia hasta llamarlas feministas, porque es que la palabra feminista es tan bonita, ¿sabes? Porque lo femenino es tan bonito, es algo tan bonito. Yo me siento tan orgullosa de ser mujer, y además yo soy femenina, yo siempre llevo vestidos y llevo taconcitos, no me veréis nunca con pantalones ni con pintas, sí, no sé qué. Pero tenemos que tener cuidado que no nos pegues. Bueno, pero os pegaré suavito. Y solo si os dejáis con consentimiento explícito. Hacemos un contrato. Si no, nos voy a pegar, ¿eh? Bueno, después de esta cosa tan relajada que hemos tenido, siento decirte, Carmen, que se nos ha vuelto a acabar el tiempo. En este segundo programa estuvimos súper contentos de tenerte el primer programa. Gracias. Te lo agradezco ahora. Gracias en a este segundo programa también estoy súper contento porque, como vulgarmente se dice, has dado mucho juego. Y bueno, pues eso que nos has contado, tu experiencia particular, adorna de una manera excepcionalmente buena nuestro programa y sirve para que no nos tachen de machistas. Lo cierto es que aquí hemos traído todo tipo de personas, hemos traído hombres, hemos traído mujeres, hemos traído maltratadas y hemos traído mujeres que están en contra del maltrato y mujeres que están a favor de determinadas leyes, en contra de determinadas otras, y la verdad es que me ha gustado que te contemos aquí con una mujer como tú,
que ha sido maltratada y que está precisamente en contra de esta ley de violencia de género, que entre otras cosas se tendría que llamar de otra manera. Efectivamente. No, Ley de violencia intrafamiliar, que es lo que estamos abogando. Por ejemplo, y entonces tendría que cambiarse su articulado, pero claro, a ver qué pasa con esos 63.000 millones que de momento en ese pozo sin fondo de la ley de violencia de género están. Yo creo que eso tiene muy fácil solución, Juan Antonio, y es que si hubiese un cambio de gobierno real, alguien con un par de memoles o de ovarios empezar a hacer auditorías de las asociaciones feministas que hasta ahora, gracias a este deleznable Tribunal de Cuentas, hacen que esas asociaciones no digan en un solo momento dónde está ni un solo céntimo de lo que se han gastado. Sí. Y estamos hablando de 64.000 millones de euros. Y que encima no les llega ni menos del 3% a las mujeres maltratadas, Sí, que de las verdad lo mujeres no llegan necesitan. El estudio que hicieron hace poco, y con esto termino, José Antonio, un estudio que han hecho recientemente a finales del 2018, han sacado que la Junta de Andalucía dio 42 millones de euros para ayudar a víctimas de violencia de género, igualdad y paridad, bla, 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 y resulta que de los 42 millones de euros solamente han llegado 1.295.000 euros a las verdaderas víctimas. Claro. Es decir, cuando decimos que esto es una industria que solamente busca llenar los bolsillos de feministas, es que ahora esperemos que empiecen a salir las pruebas de los miles de millones de euros, y además os recomiendo que miréis un blog que se llama, en un perfil en Twitter, perdón, que se llama Absolutexe, ha hecho un análisis de las subvenciones a la mujer 1, el volumen 2 y el volumen 3, y es una exquisitez de la más absoluta economía de cómo la izquierda feminista nos ha engañado durante 14 años para llenarse los bolsillos a costa de las muertes de mujeres. Bueno, pues ya sí que ya hemos llegado al final. Carmen, muchas gracias. Gracias a vosotros. Contamos contigo otro día. Cuando queráis, que ha sido pues un dentro placer. de poco va a haber una mesa redonda en la cual me gustaría que participases porque eres la persona adecuada. Muchas gracias. Va a ser una mesa redonda donde va a haber todo mujeres y yo que ya no sé lo que soy. Muy bien. Jesús, hasta Medio otro día. socialista. Hasta otro día, José Antonio. Adiós, Jesús. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós a todos vosotros y os espero el próximo día en nuestro programa Víctimas del Odio.